Sí, bueno. Hola a todos. Hostia, hace mucho que no veía tanta gente, tío, en la community. Estoy sorprendido. Normalmente después de la pandemia la gente como que le cuesta un poco salir y prefiere los eventos online a los de presencial, ¿no? Mírame si se oye. ¿Se oye? Hola. En teoría se debería de poder oír, ¿sí? ¿No se oye? Yo no escucho nada. Yo no escucho nada. Vale. Bueno, Pregúntale en chat. ahora intentaré arreglarlo. Es mi hija que me está viendo, así que me está mandando un mensaje. Que no se escucha. Sí, seguramente. Bueno, hola a la gente de Twitch. Hola a todos. ¿Sí se oye? ¿Sí se oye? Ah, vale, guay. Bienvenidos a la Frontend Community. Para los que seáis de ERNI, bueno, ya no hay presentación. Pero para los que no seáis de ERNI, un poco os explicaré qué es ERNI, ¿no? ERNI es una consultora suiza que tiene sedes en distintos sitios de Europa, pues, en Alemania, en Singapur, no es Singapur ahora, Europa, pero bueno, España. En España tenemos varias sedes, una en Barcelona, otra en Valencia y otra en Madrid. Y nada, pues somos una consultora que está especializada en MedTech, ¿vale? Pero también tenemos otros proyectos como robótica, gaming también, hemos hecho algo con Electronic Arts, ¿vale? Y bueno, tenemos un montón de proyectos importantes, ¿no? Y también tenemos una community grande que no solo es de frontend, sino que la hay de embedded, aquí tenemos al de data, de backend, tenemos un montón, ¿vale? Entonces, a gustos. Y nada, hoy teníamos una sesión con Rodrigo Ezequiel, este es un ex Hernian, a ver si lo recuperamos. Es también muy activo en la frontend y nos va a presentar lo que es Storybook. No sé si sabéis alguno lo que es Storybook. Bueno, supongo que sí, ¿vale? Alguno os sonará. Es una librería que para poder mostrar vuestros componentes que lo hacemos personalizados y poder tener allí en un vistazo, ya lo veréis, y si un botón o cualquier componente que vosotros hagáis, tenerlo un poco visualizado y poder jugar con ellos antes de implantarlo en vuestros proyectos, ¿no? Así que nada, pues os dejo con Rodrigo y nada. Cualquier cosa, duda, no dudéis, levantáis la mano y preguntáis y os ayudamos. Y en Twitch igual, los que quieran hablar, solamente pueden hablar por el chat y le contestaremos, estaremos ahí para ayudarles, ¿vale? Venga. Hola, mi nombre es Rodrigo, soy desarrollador frontend para una empresa que se llama Cypher. Trabajamos en Cypher con una plataforma que le permite a los usuarios hacer su propia aplicación. Es decir, agarramos fragmentos de código y esos fragmentos de código, por una configuración, el usuario puede crear su propia aplicación, ¿no? ¿Qué significa esto? Como podrán imaginar, usamos una librería de componentes. ¿Sí? La librería de componentes ya es un estándar hoy por hoy en lo que es el desarrollo de frontend, porque normalmente se reutilizan muchos componentes para muchos. En una empresa hay varios problemas que normalmente tienen la misma solución en un mismo producto. Entonces se reutilizan. Tengo que hacer dos aclaraciones antes de empezar. Primera, no soy un experto, bueno, en nada realmente, pero en Storybook tampoco. Es algo que venimos trabajando en la empresa y a veces cuando estás trabajando en algo que lo vas usando todos los días, te entra el bichito de decir, ¿y cómo se podría hacer de otra forma? O ¿cómo se hace algo desde cero con esto? Porque lo sé usar, pero no sé ponerlo en un proyecto que ya tengo. Entonces eso fue un poco lo que catapultó esto. Y el segundo disclaimer es que todas las opiniones que yo de acá son mías y no representan para nada mi empleado. ¿Sí? Estoy legalmente obligado. Entonces, empezamos. Esta es la aplicación. La aplicación, o sea, esto va a ser lo que va a ser el final, ¿sí? De la aplicación. Como pueden ver, seguramente a alguien le suena esto. ¿Alguien trabaja, alguien no conoce React de acá? ¿Alguien no haya trabajado nunca con React? ¿Algo básico de React? ¿No? Todos. Perfecto. ¿Alguien tiene experiencia con Storybook? Ok, perfecto. Bien. Bien. La charla va a ser una introducción muy básica a crear un proyecto, el Happy Path, de crearlo, integrarlo y las cosas que podemos ir agregando. Y al final vamos a tener los últimos pasos, vamos a tener como un pico de complejidad para hacer cosas más custom, cosas que quizás sí que ya son más de un proyecto no tan feliz,
¿no? Y esta es la aplicación que vamos a generar al final. La aplicación en sí no es importante. El que conoce React seguramente conoce esta pantalla. Esta es la pantalla de crear React App de toda la vida. Solamente que en lugar del logo de React puse a Messi, porque ganó 3 Copas del Mundo, entonces lo puse ahí. Y hay un par de cosas que cambian. Por ejemplo, tenemos un botón y tenemos un toggle acá. Supongo que se dice toggle este componente, si no, corríjame. Es un toggle. El botón, cuando le hacemos clic, llama una función que le pasamos. En este caso, creo que llama un alert. Llama un alert, nada más. Y el toggle es un misterio que lo vamos a ver en breve. ¿Sí? Pero esto es la aplicación que va a quedar. Ahora, como les dije antes, la aplicación en sí no va a ser lo importante de esto, porque Storybook pasa en su propia aplicación. Storybook lo que hace es nos crea una aplicación propia que la levanta ellos directamente en un node y lo sirven como una web estática. Ahora, estaría bueno decir, ok, ¿qué es Storybook? ¿Para qué sirve? Realmente sirve para muchas cosas. Y la librería, si uno entra a la página, hay un montón de cosas que te permite hacer. Por ejemplo, hacer testing, obviamente mostrar componentes, mostrar interacciones de componentes, hacer una vista, un montón de cosas. Pero también vamos a hablar, y me parece interesante ver realmente el uso real de Storybook. Es decir, ¿para qué se usa Storybook en un ambiente de producción o para qué se usa Storybook en un ambiente en el que yo como programador me gustaría tener? ¿Sí? Y yo creo que esto se basa realmente en 2 puntos, que es Storybook fuerte. Después ofrece un montón de cosas, pero vamos a estos 2 puntos. El primero es, pone mucho hincapié en ayudar a que los diseñadores y los desarrolladores frontend se comuniquen mejor. ¿Por qué? Porque un diseñador puede ver la página y puede ver todos los componentes que tenemos, saber cómo interactúan, saber los colores, saber los diferentes estados, y no hace falta que, seguramente les ha pasado en algún momento, que quizás un mock es un poquito diferente a otro, un botón es un poquito diferente a otro. Storybook lo que viene a hacer es una herramienta para que cualquier diseñador, cualquier persona pueda ver esto. No hace falta que sea técnico, eso es importante en Storybook. La persona que ve esto puede ser un product owner, puede ser un diseñador, no hace falta alguien que sea realmente técnico, pueda ver cómo está hecho el componente y directamente replicarlo en su Figma, en las herramientas que usa. Y lo otro que es muy importante, que a mí como desarrollador me parece la parte más importante, es me permite desarrollar a mis componentes en un escenario que es completamente safe y para nada complejo. ¿Qué quiero decir con esto? Yo puedo desarrollar un componente, sobre todo estar haciendo una librería de componentes, es muy común que tengamos que poner el componente en la home de la aplicación simplemente para verlo renderizado. Porque queremos ver cómo va mientras vamos haciendo la UI. Storybook lo que te permite es levantar esto, directamente dándole clic, se abre nuestro Storybook y lo puede ir desarrollando ahí. Y nos da herramientas también para forzar interacciones. Es más, hasta incluso podemos poner una vista entera ahí en Storybook. Y dentro de esto lo podemos hacer en un ambiente en el que no tenemos comunicación con la API, no tenemos comunicación con nada. Forzamos, o sea, ignoramos todo eso, o podemos engañar a la aplicación para que piense que esto existe, ¿no? El componente. Pasándole las pros que tiene que tener. Entonces, empezamos por la parte principal. Esta es la aplicación. Ya les pregunté, pero me imagino que se ve más o menos el código, ¿no? Si no se ve, avisen. Abro otro terminal. Y vamos al primer step, ¿no? El primer step realmente no cambia nada. Creo que si pongo Start debería empezar, ¿no? El primer step no cambia nada, como pueden ver y seguramente lo vieron un montón de veces, es la aplicación de crear React App básica, ¿sí? No tiene más que eso. Si la levanto, solamente lo que hice fue cambiar el logo de React por Messi, pero la aplicación en sí es la misma. No hay mucho más en este primer paso, simplemente para que sepan. Todo el proyecto se basa en un crear React App básico. Esto es importante.
porque siempre es difícil integrar estos en un proyecto que ya está avanzado, en un proyecto que cada vez tiene más cosas. Lo bueno de esto, y que lo vamos a ver más adelante, pero Storybook tiene una pequeña tool que analiza nuestro proyecto y mete su funcionalidad dentro. Con analiza nuestro proyecto lo que quiero decir es que analiza con qué herramientas se usó. Por ejemplo, sé que Angular tiene un Angular CLI, React tiene Clear React App, y analiza eso, y si lo hiciste con alguno de estos que son conocidos, ya sabe automáticamente cómo integrarlo. Entonces, cosa a tener en cuenta, ¿no? Vamos al paso número 2. Esto muy sencillo, ¿no? Realmente lo único que hice fue limpiar un poco la aplicación, ¿sí? Modifiqué un poco los estilos, simplemente porque me parecía que estaba bien. Simplifiqué mucho más la app.js, que es nuestro punto de entrada. Como ya saben, esto se entra desde el index. Tengo la voz esto se entra desde el index. Y después creé una pequeña carpeta que se llama componentes. Dentro de los componentes tenemos el componente botón. Y creé un componente botón lo más básico posible. Ya ustedes lo pueden ver. Usé Bootstrap. No me odien. Pero usé Bootstrap simplemente porque con Bootstrap podemos tener varios estados del mismo componente, el componente botón, sin necesidad de tener que estar creándolo yo a mano, diferentes estilos, diferentes cosas. Ya Bootstrap nos da un montón de colores, un montón de cosas, que no quería volver a hacerlo porque no es una charla de cómo hacer componentes, y aparte no soy muy bueno haciendo componentes tampoco. Entonces, aquí está el componente. Lo único que seguramente saben lo que hay que agregar acá es que en el index hay que agregar el CSS de Bootstrap, porque si no lo carga hay que agregarlo globalmente. Eso es lo único. Después de eso, en el botón se lo añade acá y pongo el botón. Y le puse un par de properties como label, variant, disable y onClick. Y esto lo estoy llamando desde el app. En el app le pongo el label Messi. En el onClick le pongo una arrow function que es un alert. Variant le puse primary. Y eso es todo lo que hice en este paso, ¿sí? Para que todos más o menos estén centrados en lo que vamos a hacer, con qué estamos trabajando en el resto. Y ahora vamos a ir al step 3. Y al step 3 ya empezamos con lo divertido, ¿no? Realmente en este caso lo que hice fue npx storybook init. Es el comando que nos da Storybook para identificar nuestro proyecto y agregar Storybook al proyecto, ¿sí? Un segundo, voy a sacar el teléfono, tengo unas notas acá para no olvidarme nada, porque estuve repasando esto para que les llegue la mejor versión de mí a ustedes. Y no quiero olvidar nada. Ok. Como ya comenté, le hice un poco de spoiler antes, este comando lo que hace es analiza el proyecto, se fija si está hecho con uno de los bootstrappers más famosos y lo inicializa, ¿no? Y, ok, una vez que esto termina, ¿qué es lo que me da? ¿Qué es lo que me suma el proyecto? Lo primero que te suma es una carpeta que se llama .storybook. Esta carpeta de .storybook tiene realmente solamente dos files. El primero es el main.js, que si alguna vez ustedes trabajaron con Webpack, esto les debe sonar más o menos parecido. Al final es un archivo de configuración, ¿no? La primer property, que es la de stories, lo que hace es elijo, en realidad le digo dentro de qué directorios y dentro de y con qué extensión debería buscar todo lo que yo llamo que sean stories. Entonces, es decir, le digo dónde y cómo los tiene que mapear, digamos, cómo los tiene que buscar. La segunda son los add-ons, que vamos a ir en esos. Esos son los que ya vienen por defecto, y como pueden ver hay uno que dice preset Clear React App. Eso es porque detectó que era Clear React App y que sabe que lo necesita, por eso lo instala. El Essentials viene con un montón de cosas que ya vamos a ver ahora cuando levante Storybook, más adelante. El Links y el Interaction también son cosas que necesitan. El Framework sabe que es el de React, y el Builder es simplemente, ok, ¿qué quiero que use? Para buildear en este caso es Webpack 5, ¿sí? Y después tenemos la preview, que la preview lo que hace es, son parámetros que le dice a Storybook cómo machear con Regular Expression diferentes controles. Nosotros podemos ver, ahora cuando levante Storybook, ¿qué está pasando? No, es que para que podáis ver desde el fondo, que me imagino que no se ve nada, ¿no?
O se ve muy poco, ¿verdad? ¿Se ve? Bueno, ¿puedes aumentar la fuente? ¿Más? ¿Ahí? Ok, perdón. Gracias. Ahora. ¿Me traes otro agua después? Por Sí. favor? Gracias, Carmen. Entonces, estos parámetros, ¿qué son? Estos son acciones y controles que lo vamos a tener en Storybook, que ya los vamos a ver, pero realmente esto lo que vamos es, con regular expressions, hacer que matchen ciertas cosas y que ya tenga funcionalidades por defecto. Por ejemplo, actions, lo que acá le dice, no soy muy bueno en regular expressions, si alguien sabe un montón que me diga, pero entiendo que esto es ok, si empieza con on y tiene de A a la Z cualquier cosa, ya sabe que es una acción, ¿no? Y acá con los controles pasa lo mismo. Hay un matcher que es ok, si dice background color o algo así, sabe que el control tiene que ser algo que maneje el color, y lo mismo pasa con date. Y esto es importante porque tiene un montón de cosas Storybook, entre ellos un color picker y un date picker, que esto lo que hace es que ya lo tenga por defecto de alguna forma, ¿no? Después de eso, lo otro que nos crea es una carpeta dentro del source que se llama stories. Y stories lo que tiene realmente son un montón de ejemplos. Por ejemplo, acá hay un ejemplo de un botón que decidí no tomarlo a propósito para hacerlo de cero, porque si no la charla ya estaba hecha. Pero esto realmente lo que es son ejemplos de stories que me crea solo. Es más, hasta si yo hago yarn storybook, si el efecto demo va bien, realmente debería ya levantarme el storybook. ¿Sí? Debería levantar el storybook, que casi aprieto un botón, lo voy a ver. Esto es un poco un sneak peek de qué es lo que vamos a hacer nosotros a mano, ¿sí? Pero acá, como pueden ver, tenemos un control que se llama botón, tenemos si es primary o no, que es algo de lo que ellos quieren hacer, tenemos un label que lo podemos cambiar, tenemos el background color, que si hacemos clic acá tenemos un color picker. Acuérdense que esto es lo que veníamos hablando, ¿no? Después tenemos un size, que es un small, medium y large. Gracias. Y después tenemos un on-click, que obviamente no tiene control porque es un callback. Realmente un callback no tiene sentido que demos la posibilidad de editar un callback, ¿no? Si le hago clic, tenemos acá las acciones, que ya después vamos a ver. Tenemos interaction, que en este caso esta no tiene. Y después tenemos los docs, que esto es muy interesante. Después lo vamos a ver más profundidad cuando hagamos el nuestro doc. Pero como pueden ver, acá hay muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, lupas. Tenemos algo que dice show code, que realmente te muestra cuál es el code. Y después tenemos, que esto yo creo lo más, sobre todo porque es muy difícil hacer. La documentación siempre es algo que le esquivamos, ¿no? Pero esta es una forma de hacer documentación de una forma mucho más fácil, ¿sí? O por lo menos que nos sirva también para nosotros, porque al final, si nosotros tenemos que usar este componente botón en alguna vista que ya nos pidieron, puedo ir a show code, hago el hermoso copy-paste de toda la vida, panga, listo. Y acá también tengo una pequeña descripción de qué hace cada cosa, porque todos sabemos que no todos somos buenos a la hora de poner los nombres a las properties. A veces ponemos nombres que para mí significa algo y se mergea y Dios te juzga. Entonces, esas son cosas que podemos ver. Y también tenemos acá todas las diferentes stories, ¿sí? En este caso, vamos a pasar ahora al siguiente paso. Sí, creo que a esta. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta acá? Que sepa responder, así queda bien, ¿no? En este caso, esto está bueno que pase, porque el efecto demo siempre está ahí. En este caso, yo lo que hago en el próximo paso es borrar todas las stories que me da Storybook. Las borro. ¿Pero por qué las borro? Esto es algo personal y esto es algo también de cómo es que yo creo que Storybook se usa fuera del ejemplo normal, ¿no? Y voy a ir a la pizarra. ¿Tenés un cartoncito? Storybook nos crea en el source. ¿Llevan a ver lo que están acá? Storybook nos crea en el source, yo para que sea más fácil de ver. Storybook nos crea en el source una carpeta que se llama Stories, ¿no? Que normalmente en Stories
¿sí? Tenemos stories y después tenemos una que es componente, ¿no? Que están en el mismo nivel. Ahora, ¿qué pasa? Cuando crece mucho más los componentes, tenemos que ir creando storybooks para todos. La única forma de que esto sea... ¿Sí, no? Sí, ok. Si llega a ver igual, lo repaso. ¿Sí? Más o menos. La única forma de mantener que los storybooks, que los stories del componente se sigan encontrando, es seguir manteniendo la misma estructura. Porque si no es muy difícil. Si no, yo puedo tirar todas las stories acá y sé que las van a mapear y sé que van a estar. Pero imagínense que hay un error en una story, o algo que falla porque cambiamos el componente y tengo que estar buscando. A mí esta forma que viene por defecto, cada cual elige la que quiera. Pero en los proyectos con los que yo trabajé, esta forma no se usa. La que se usa realmente es dentro del source. Tenemos los compos, los componentes. Dentro de los componentes tengo mi botón. Y dentro de ahí tengo el componente, la story, y el test. Si no hacen test, nada. Entonces, yo utilizo esto. Y la había usado en muchas partes, y les explico por qué. Normalmente también se puede decir lo mismo de los tests, ¿no? Normalmente se puede tener una carpeta test al mismo nivel del source y meter todos los tests ahí. Y otra vez, hay que mantener la misma estructura, si no es muy difícil de encontrar. Entonces, yo lo que prefiero hacer es tener el source, componente, dentro del componente tengo el botón, ¿sí? Una carpeta que se llama botón, y dentro acá tengo el componente botón, la story y los tests. Porque al final esto es button.js o .ts o tsx, lo que quieran, button.story.js y button.test.js, está todo metido ahí. Por eso me parece interesante ver y hablar un poco del uso real, o sea, es decir, cómo es que yo creo que se use y que saca más valor, así para no tener que estar ya manteniendo dos estructuras que se tienen que ser iguales para que realmente tengan sentido, ¿no? Entonces, así es un poco por el que yo voy, y por eso lo van a ver ahora en el código también cambiado, ¿no? Y disculpen mi letra. Entonces, este error que ven todos acá, lo que termina pasando es que yo no tiré Storybook, directamente cambié de branch, ¿no? Y al cambiar de branch, como tiene el hot reload, lo que hace es volver a cargar como si fuese cualquier aplicación React. Storybook lo que hace es va decidiendo cuál mostrar por la ruta, ¿sí? La ruta no cambió, porque yo no hice clic en ningún lado que cambie la URL de arriba. Entonces por eso cuando volvió a cargar me dice, hey, este story no existe, ¿no? Pero ahora si vamos acá, sí que ahí ya lo puedo ver. Y este es, digamos, el componente botón que yo acabo de crear, que lo creé en el paso anterior, se está viendo acá. Como pueden ver, tiene un control que es el disable o no, ¿sí? Y tiene un label que yo lo puedo cambiar y también cambia, y creo que en este caso también le mandé un alert, simplemente para poder verlo. Ahora vamos a ir a la story, para verla y para divertirnos un rato. Esta es la story, ¿sí? Muy sencillo. Realmente acá en el export default lo que ponemos es un título, que el título realmente, déjame decirle que si yo cambio esto, al final es como un sistema de carpetas, ¿no? Si yo cambio esto, ustedes pueden ver que ahora está dentro de botón, y este es el botón. Y lo mismo si pasa si yo cambio esto le puedo poner 111, ¿no? Y también se podría ver. Lo único que a mí me dice cómo se llama es la variable que yo exporto acá. Eso es lo único que me dice cómo se llama la story para story. Pero realmente lo que yo le ponga en este lado, el título es solamente para mí. Ahora, ¿por qué quiero carpetas en este caso? Podría ser que separes, por ejemplo, componentes sencillos con componentes más complejos, el componente que sea una vista entera, y yo quiera separarlo, o mismo medio de los componentes. Puedo tener un componente que sea un header que tenga mucha funcionalidad, y podría tener también un componente que sea simplemente un botón. En el header usa botón, pero quizás lo quiero separar entre componentes de formulario y componentes de vista, ¿no? Entonces esto simplemente, el título simplemente me da el nombre y cómo se muestran en la sidebar de la izquierda.
Y acá le decimos qué componente es, que en este caso es el componente botón, que lo ponemos acá. ¿Sí? Acá creamos el template. El template solamente es una función que recibe argumentos y me devuelve nuestro componente, pasándole los argumentos. Es solamente eso. Acá hacemos, exportamos el base, que como acá podemos ver el base es el nombre que tiene al final. Y después hacemos un template bind, ¿no? Sí, esto es el bind. Quien no sabe, normalmente se usa para copiar una función. Entonces yo hago el bind acá y después simplemente le paso los argumentos, ¿no? Y esto es realmente todo esta historia. Ahora, hay varias cosas que faltan de esto, hay varias cosas que se pueden mejorar. Ya con esto en sí ya está hecho el story. El story ya está funcionando. Déjame ver que no me olvide nada. Pero realmente en este caso ya estaría. Ok. Entonces ahora vamos a ver si. ¿Qué hicimos en este caso? Expandimos un poco de las stories que teníamos, la básica, empezamos a crear ya algo más funcional, algo para que la gente pueda ver. Entonces acá tengo primary, secondary, success, warning, danger, ya tenemos un uso más real de esto. Tengo los mismos tools acá, si voy a la documentación también puedo ver cada uno de estos y en cada uno de estos puedo ver cómo se implementó, ¿sí? Y también acá verán que este cambió, este ya no es más el primary, el base ya no es más el primary sino que es otro separado. Eso lo hice porque modifiqué un poco el botón para que en caso de que no se le pase variante tome el light por defecto, ¿no? Entonces si se fijan en la primera historia no tiene variante, simplemente toma el que viene por defecto. O sea, ¿qué pasaría con este componente si no le paso properties? También lo puedo ver acá, ¿no? Y hay varias cosas para ver de acá. Por ejemplo, el primero es este action. Este action es interesante. Realmente este action lo que hace en Storybook es yo cuando hago clic acá, vamos a ir al base simplemente para no verlo en rojo, cuando hago clic acá, veo acá que en el action se dispara algo. Ahora, ustedes seguramente me pueden decir, ok, ¿para qué? Tengo el console log. El console log hace exactamente eso. Puedo hacer un console log sin parámetros, se lo paso por la arrow function y listo. Automáticamente le llega el evento. Ahora, esa es una de estas cosas que tienen que tener en cuenta, que no todos los que usan Storybook son programadores, no todos tienen por qué saber levantar la consola de desarrollador, y en muchos casos quizás mejor que no la abran porque siempre se nos olvida algo ahí. Entonces, este es uno de los casos. Uno de los casos, perdón que me repito, pero que sirve mucho, o que a mí me sirvió mucho para ver esto, fue una vez que tuve que desarrollar un componente de carta, la típica card cliqueable, ¿sí? que está en todas las aplicaciones. Desarrollé una de esas y más adelante quisieron agregar acciones a esta carta. Entonces, claro, era algo cliqueable dentro de algo cliqueable. Y claro, lo hago, perfecto, funciona, hago clic, se llama, y obviamente ya todos pueden verse venir, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿No? Se estaba llamando la carta también cuando hacía clic en la acción, puede ser algo cliqueable dentro de algo cliqueable. Y eso me di cuenta realmente acá en Storybook, porque es mucho más fácil que de repente haces clic y ves que esto va cambiando, y veía que se iba cambiando a 2 antes de que tener abierta la consola y ver que se hacen 2 console log, por ejemplo. Entonces esa fue uno de los casos en los que esto me sirvió. Otra vez le quiero ir dando un poco la experiencia real mía de para qué lo uso, para qué no y todo eso. Perdona, hay Operezal, bueno, una chica o un chico de Twitch pregunta: ¿cómo hiciste la vista de documentación por variantes? ¿Cómo? ¿Cómo hiciste la vista de documentación por variantes? ¿La lista de la documentación es esta? Supongo. Me imagino que sí. Esta vista de documentación la hace automáticamente Storybook. Realmente yo de esto no hago nada. Yo lo que sí puedo, que lo vamos a ver en un ejemplo más adelante, es modificar esto para que tenga una descripción, para que tenga un default, para ponerle los controles que yo quiero. Por ejemplo, ustedes, un poco de spoiler, se los van a ver venir, pero yo acá también tengo, en este caso no, pero yo acá también tengo un variant, voy a tener un variant, que el variant dice primary,
pero alguien que no sabe primary y secondary, alguien que no es técnico, puede poner lo que sea, y lo que sea no lo soportamos, ¿no? Entonces, para contestar la pregunta, en esta lista de documentación se hace solo por componente, por cada una de las stories. Lo que sí podemos hacer, que lo vamos a ver más adelante, es cómo hacer para agregarle más valor, cómo hacer para que esto realmente sí cuente como documentación y no como como una página así nomás. O sea, la vista de documentación sale automáticamente. Sale automáticamente. Cada historia le crea un canvas, que es donde la vemos, y después uno que se llama docs, que es la documentación. Y entonces es suficientemente inteligente como para ver los parámetros del componente. Correcto. Y montarte directamente la... Correcto. Es más, hasta esto, también, un poquito más spoiler, pero como se pueden dar cuenta, el disable, yo ya tengo un control acá. ¿Y por qué tengo un control? Porque es suficientemente inteligente para saber de qué esta property es un booleano. Al ser un booleano, ya automáticamente sabe qué tipo de control tiene que poner. Sabe que esta property es un string. Porque analiza el componente realmente. Sabe lo que le paso. Entonces, como sabe lo que me paso, dice, ok, infiere. ¿Sí? Obviamente esto se puede cambiar. No siempre es preciso. No. Pero para saberlo tienes que poner como mínimo prop types. O claro, sí. Tiparlo, eso lo vamos a ver. Pero realmente, dentro de la documentación, hay formas de generarlo automáticamente. Que en este caso no los tengo utilizando JavaScript solo. Pero hay formas, que lo vamos a ver ahora más adelante. De que directamente el mismo código se documenta a sí mismo. De no tener que estar nosotros llenando una tabla, sino que pongo un comentario, el comentario lo lee y ya sabe qué es. ¿No? Pregunta, pero eso, ahí donde dice stories, que dice primary, después abajo no sé qué otro hay. Sí. Ahí, en secondary. No, a la derecha. Ahí, success, warning, sí. todo eso. ¿Eso lo pusiste vos o lo te lo infirió? No, cada uno de estos los creé yo acá. Fíjate que igual que como creé el base, que le puse el template y todo esto, también acá tengo el primary, que también hago una copia y le paso argumentos. En el primero no le pasé la variante, pero en los otros sí le pasé la variante, la que yo iba poniendo. O sea, realmente para Storybook es un template, y yo le digo cuántos templates quiero que ponga y cuántos, pero sigue siendo un componente solo. Déjame ver si no me olvido nada más. Sí, hay cosas. En este punto también. Volvemos. Vamos a ir un poco a los add-ons y estos esenciales que yo le dije que se agregan automáticamente. Están los controles, que como ya vimos, algunos que son inferidos, otros que no se pueden cambiar. Están las acciones, que las acciones son, como ya vimos, también los clics, que vemos si se disparan y no. Y después también tenemos interaction. Este interaction no usé ningún ejemplo. Pero, o sea, realmente no lo vamos a ver en esta charla, pero Interaction se basa en React Testing Library y en Jest, o Jest, no sé cómo se dice, para simular interacciones del usuario. Es decir, así como si fuese un test, nosotros podemos hacer que se disparen diferentes cosas, para ver el movimiento, para ver cómo funciona, ¿no? Y así también nos dejan cambiar las properties. Si tenemos que hacer algo que cambie la property, porque tengo un componente que es muy complejo, y hago clic en un lado y cambia las properties, se ve de otro lado, con esto es donde lo puedo provocar eso, ¿no? Después vamos al base, después tengo los docs, que esto ya lo vimos, vamos a ir más adelante a explicar un poco más del docs. Después también tengo este botón, me hace un remount, o sea, realmente todo lo que haya modificado, si es que lo quiero modificar, porque obviamente acá también se puede hacer un inspect y modificarlo desde acá. Entonces, en caso de que yo quiera que sea un remount, puedo hacer esto para hacer el remount. Tengo los zoom, ¿sí? También, si yo quiero ver cómo se ve con diferentes zoom. Este botón es para que devuelva el zoom original que tenía, ¿sí? O sea, en teoría, si yo hago así, lo vuelve. Este es para cambiar el fondo, que eso es interesante también, porque vos tenés el fondo light, es el fondo dark. Si yo quiero ver cómo se ve mi componente, por ejemplo que es light, cómo se ve en un fondo light. Y se ve, más o menos. Pero me sirve también para probar esas cosas, ¿no? Y también puedo hacer un clear directamente para que no se vea nada, ¿sí? Después también tengo esto, que es la grilla, que la grilla de vez en cuando no funciona, a ver si recargo. Pero realmente es eso, es una grilla. A ver, recuérdense que esto es para la comunicación entre frontend y diseñadores. Hay gente que esto lo usa. Este es un viewport, para cambiarlo, como se vería en un Smile Mobile, Large Mobile, tablet. Quizás para un botón no sirve, pero para una vista, bastante.
lo reseteo. Después también tengo acá las reglas, que las reglas es, bueno, todos seguramente tuvimos esa pelea de, ok, Pixel Perfect tiene que tener tanto y tanto. Esto nos permite esto de una forma muy fácil de ver. Y después tenemos lo otro, que es un poco marcar todo lo que se está renderizando, ¿no? En este caso se está renderizando un pequeño pedazo que es este, y adentro un componente. Acá el componente no se ve mucho, pero se ve que está remarcado, tiene un doble remarco. Eso es porque está señalizando todos los elementos que tenemos dentro del viewport. En este caso. ¿Sí? Y creo que con eso sí terminamos con este step. Perdón que mire tanto el teléfono, me pasa, hay muchas cosas y no me quiero saltear nada. Y acá, como pueden ver, como para cerrar este paso, acá pueden ver la potencia, ¿no?, de poder desarrollar acá en un ambiente completamente seguro sin que me importe qué está pasando en la aplicación. Sobre todo que entre las aplicaciones se hacen más complejas, capaz ver un estado o forzar un estado de botón requiere que yo vea 3 pantallas más adelante y que tenga que hacer clic, y cada vez que hago el hot reload vuelvo a la home. Eso nos pasó a todos. Con todas estas herramientas que tenés acá se puede ver realmente y desarrollar tranquilamente con lo que quieras. Ahora, cuánto uses de esto ya depende de cada uno. En el uso real que veo yo, los controles se usan, las secciones también. Los documentos, bueno, si están autogenerados sí, pero nadie pierde el tiempo realmente generándolos como lo voy a hacer ahora. Y después, esto que está acá, yo creo que es más para un diseñador que lo vea, para que lo calcule. Recuerden que esto es una web estática. Storybook está levantando esto, como ven, en el puerto 6006. Es una web estática que también podemos deployar. Es decir, podemos hacer que Storybook se vea y tenerlo en una web privada para que nuestros diseñadores puedan entrar y puedan verlo e interactúen con él. En un lugar en donde no pueden romper nada, y nosotros tampoco podemos romper nada, pues seamos sinceros, los desarrolladores también, haciendo clic, rompemos cosas. Entonces esto me parece interesante para que les quede, ¿no?, la experiencia de desarrollar. Perezol vuelve a preguntar, ¿se pueden generar viewports custom con tus propias medias query? De poder podría, sí. Sinceramente, lo vamos a ver más adelante, pero uno puede crear un template completamente a mano, pasar un componente React con lo que vos quieras. Y si uno de esos es un CSS que diga que tiene media queries, también se puede. Y también, si vamos acá, acá también yo lo puedo modificar, entiendo esto. Upa, ¿cómo salgo de acá ahora? También yo lo puedo modificar y lo puedo poner lo que yo quiera. Entonces, realmente sí, si es por pixel, lo puedes modificar como vos quieras. Y también, si lo querés hacer con media queries, también se puede. Es más, hasta podrías en ese caso poner la interacción. La interacción que sea, ok, ahora quiero que me modifiques el viewport a tanto por tanto, quiero que aplique esta media query u otra. No, así que sí, se puede. Vamos al step 6. Te hago una pregunta. Fuera de que sea una mejor o peor práctica, ¿qué pasa si el componente tiene algún contexto interno para que pueda modificar su comportamiento? Lo vamos a ver. Ese ejemplo lo vamos a ver. Pero sí que podemos usar, por ejemplo, algo como el use context dentro de Storybooks. Y eso es el último punto. Pero sí, vamos a ver la forma. Hay lo que se llaman decorators, así como spoiler, que lo que me hace el decorator es poder aplicar funciones antes de que se renderice cada story. Y una función también puede ser wrapear todas las stories en algo, ¿no? Entonces, acá vamos un poco al paso número 6. Que el paso número 6 es mostrar el archetypes. El archetypes, así como saben ustedes, que ya les mostré el title y el component, el archetypes son los tipos. Lo que yo le digo a Storybook, de que estos tipos son lo que tiene cada uno de estas props que le estoy pasando al componente. Como ven, acá está el variant. El variant yo le paso options y le paso un array de todos los que estamos soportando, ¿sí? Dentro del control le decimos qué tipo de control sea. En este caso es un select, también podría ser muchos radio bottom, ¿no? Ir cambiando uno a otro. Le paso una descripción, ¿sí? Y después le digo que dentro de la table, que la tabla es la tabla de documentación, tiene un default value, que el summary es light, ¿no? Y es lo mismo hago para el onClick, creo una descripción, le pongo un default value, un no label, le digo que es tipo texto. Realmente acá yo ya le estoy pasando un montón de cosas
que, que yo sé, bueno, esto me equivoqué, ignórenlo, pero yo le paso un montón de cosas que sé que me sirve para mí y para el que lo mira, ¿no? Entonces, si volvemos ahora y vamos al docs, miren cómo cambia, ¿no? Tengo descripción, tengo el default, en este caso es no, el disable, que sepan que por defecto es false, la variante que sepan que por defecto es slide, y también puedo acá seleccionar las variantes, y como ven acá es un select solamente con los que tienen en el control que le pasamos, ¿sí? Entonces acá le pasé esto en array, el array tiene acá. Esto se puede poner de miles de formas diferentes, realmente el control que tenemos, ¿no? Yo puedo elegir cualquier componente realmente dentro de una base básica, ¿no?, de componentes. En este caso decidí esto, me parecía que quedaba lindo, pero también podemos ver que yo voy cambiando y también va cambiando. Entonces, ok. Realmente lo puedo ver cómo se ve en cada uno de los casos en caso de que yo no quiera ir haciendo clics, ¿no? Después, no me acuerdo qué más había. Un segundito. Sí, como se había comentado, que se había hecho, les había contado un poco antes. También hay forma de generar esto automáticamente, estos docs. Hay una forma de que se genere automáticamente. Seguramente hay muchas, los que dos que recomienda Storybook son con prop types. ¿Alguien conoce prop types? ¿No? Trabajó con prop types. Es una librería que nos permite tipar nuestras properties sin necesidad de usar TypeScript, por ejemplo, ¿no? Y después la otra, obviamente, como tipamos las properties es creando una interfaz con TypeScript y poniendo comentarios y todo eso. De TypeScript yo no tengo un ejemplo porque siempre que metí TypeScript en una presentación que tuve que hacer, siempre me complicó más las cosas. Por tipado, por consola, todo. Entonces siempre fui por el más happy path posible. Pero lo que sí tengo, porque se lo robamos al mismo Storybook, es un componente botón que crean ellos, ¿no? Y tengo acá los prop types. Es así como ustedes tendrían que ponerlo en su proyecto. Es decir, tenemos un button.proptype, que es así como funciona, los prop types. Le pongo un comentario, que este comentario automáticamente ya lo va a inferir como que es la descripción de la property. Y después le pongo de qué tipo es. Entonces automáticamente ya Storybook va a decir, ok, la documentación ya está hecha desde el código, no hace falta que yo la genere, ya me la estás dando. Y soporta este tipo de nomenclatura de prop types automáticamente. Ustedes pueden decir, ok, pero también falta el default. Tenemos un button.default props, que también te lo da. Según lo que yo entendía, el default props lo están medio como deprecando, creo yo, por lo que había leído un poco de React. Pero, hey, está, y le puedo poner las default props, y eso automáticamente ya me las infiere para ponerlas acá. Y lo mismo pasa con TypeScript. Yo puedo tipar y después le puedo poner boolean igual false. Y también los va a inferir ahí, ¿no? Entonces esto es verdad que esto es como algo bastante más tedioso y más difícil de mantener, porque cada cambio tenemos que mantener esto. Yo quería mostrar esto porque es como la forma más pura de hacerlo, sin ninguna tecnología, sin nada. O sea, es JavaScript puro y me da la opción de poner esto, ¿no? Pero que sepan que normalmente en el uso más básico es prop types, o en mi caso siempre lo usé con TypeScript, porque siempre trabajé con TypeScript normalmente. Entonces esto sería este punto, ¿no? Y ahora vamos a pasar al step 7, que el step 7 es divertido, porque como ustedes pueden ver, hay una nueva historia. Esta historia yo ya acá dije, ok, vamos a complicarlo un poco para que no todo sea el happy path y vamos a hacer algo que realmente requiere un poquito más de pensarlo. Entonces creé una historia que se llama All Buttons, que tengo todos los botones en la misma historia. ¿Por qué? Porque quizás alguien los quiere ver todos juntos para ver que todos sean iguales o lo que sea, ¿no? Por cada uno de estos clics se hace una acción, ¿sí? Voy haciendo clics, se van haciendo acciones, cada cual tiene el llama al que me tiene que llamar, ¿sí? Y tengo acá mi historia completamente custom. Ahora vamos a ver cómo se hace. Porque es bastante interesante, ¿no? Crea un template.
Este template es, otra vez, 100% React. Si alguien no conoce React o tiene alguna pregunta que lo diga, me parece que va bastante fácil. Realmente yo acá estoy creando una función que recibe argumentos y esto devuelve. En realidad acá devuelve, pero acá lo que hace es dentro escribe una variable con el array de todas las posibilidades. Esto simplemente es CSS para no tener que poner otro archivo CSS. Lo puse ahí directamente para que ya lo tome. Hago un contenedor y después hago un buttons_state, que este es cada uno de los elementos. Lo mapeo y simplemente lo voy creando dinámicamente basando en en cada uno de los elementos del array, ¿no? Y después le hago un click y le pongo el state. Abajo lo único que hago es, recuérdense que también le estoy pasando los argumentos, pero los argumentos acá quizás le queremos pasar a alguno diferente. Entonces lo que hago es, le pongo el nombre a la historia y fíjense que bueno, acá lo ponemos en camel case, creo que se llama cuando empieza la segunda con mayúscula, y automáticamente ya me lo separa, porque ya sabe, infiere, de que ok, si esto lo estás poniendo de esta forma, con 2 mayúsculas, ya sabe, ok, son 2 palabras, realmente vos me querés decir 2 palabras. Entonces acá ya aparecen con 2 palabras. Otra vez, la comunicación, ¿no? Entre desarrolladores y diseño. 2 palabras es mucho más fácil. Hago un bind y otra vez le paso al buttons.arg y le paso solamente un label que es click me, porque todos tienen el mismo label, ¿sí? Esto sería un caso de que, ok, quiero hacer algo completamente custom, no quiero yo estar simplemente con el happy path, quiero hacer algo más custom, y este es uno de estos ejemplos. Ahora, acá es donde realmente terminaba la charla. Este era el punto final de la charla. Pero ¿qué pasa? Estuve hablándolo con David y estuve hablándolo también conmigo para ver el tema, uno de los temas que también dijo Iván, ¿no? Ok, ¿qué pasa si no tengo el path más happy que hay? ¿Sí? ¿Qué pasa si, pues claro, un componente puede cambiar por un montón de cosas. Hay componentes que pueden tomar estados de afuera. Hay componentes que pueden usar un contexto, se pueden conectar con Redux. Redux es como, si entra por props es más fácil de cambiar, pues yo puedo cambiar la prop que quiera. Pero si tiene un contexto y quiero que haga algo, ¿qué pasa? ¿No? Entonces eso es lo que vamos a ver en este último paso, ¿no? Primero vamos a repasar un poco la aplicación, ¿no? Esta es la aplicación que vieron al principio. La aplicación realmente, otra vez, lo que hace es hago clic y ahora tiene un theme. Es decir, si se fijan, el componente de botón que antes teníamos, ahora está escuchando si el theme cambia o no, para pasarse entre dark y light. Y esto es el caso de uso que a mí me gusta poder exponer acá. Porque esto es muy común, es muy normal que un componente por ahí tome el contexto. Entonces hice eso. Es una prueba muy básica, obviamente, pero esto se puede hacer. Ahora, ¿cómo está hecho? Creo una carpeta que se llama Providers, Theme Provider. Cierro acá para que se pueda ver. Esto es realmente muy básico. Es un theme que tiene el children. Se inicializa como light. Yo esto lo hago un set theme, que si está light lo paso a dark. Es un toggle realmente, ¿no? Y después lo que hago es que así, hardcodeadísimo, me cambio el background. Simplemente pues no sé, quería que se viera, no solamente que cambie el botón, sino que se viera el dark mode. Me pareció un mejor efecto, ¿no? Que se cambie el fondo que no se cambie. Y después lo rapeo. Obviamente esto en nuestro index.js lo está acá rapeando. Y después en el componente de app tengo el botón, que en este caso el botón le paso, cierro acá para que se vea, el botón le paso el current theme. El current theme, como pueden ver, lo saco del theme. Y el theme lo saco del use context, que es el mismo que acabo de mostrarles cómo está hecho. Hay un toggle theme y un theme, ¿no? Y entonces yo lo que hice fue realmente pasarle el theme dependiendo de cuál está, basándome en el contexto, y le puse acá un form switch simplemente para tener algo para cambiarlo, si no tenía nada. Entonces eso es el switch que di, que dice que era muy misterioso. No es tan misterioso realmente, simplemente cambia el tema. Ahora vamos a Storybook. En Storybook hice un componente que se llama Theme Switcher, y si yo hago clic se cambia el tema. Es decir, que esto está consumiendo del contexto. Esto está
no solamente consumiendo, sino cambiando, obviamente, como en el theme switcher está hardcodeado, el hecho de que cambie el fondo, bueno, ya lo vieron, ¿no? Para no hacerlo más largo. Ustedes ya vieron que estaba hardcodeado de que cambie el color del background del documento, entonces por eso es que también lo cambia ahí, ¿no? Pero esto funciona. Ahora vamos a ver cómo es que se hace. Yo tengo una duda. O sea, pero esto no crea una dependencia a la librería del contexto de la aplicación. Esto lo que hace es que todas nuestras historias van a tener un contexto. O sea, todas nuestras historias van a estar rapeadas por el contexto. Eso es lo que crea. Es decir, que todas nuestras historias van a tomar como si fuese el index.js, ¿no? ¿Dónde está el index? Todas estas historias van a estar así, siendo la app la historia. Sí, sí, pero quiero decir, tú la librería de componentes, que imaginemos una librería de componentes, consume ese contexto, Sí. pero el switch está diciendo use context de un contexto de una aplicación que podría no ser la misma. Correcto. Sí. Entonces no fallaría, no petaría. O sea, si es una librería de componentes, sí, realmente uno no quiere nunca hacer que el componente se conecte directamente con el contexto, porque es una librería. Realmente no tiene, en la aplicación que se use puede no tener contexto. Yo esto lo hice simplemente como para que se pueda ver de que, hey, esto es posible. Vale. O sea, hacer algo completamente custom es posible. Pero sí, tenés razón, un componente no debería consumir el contexto. Si es un componente puro, estamos todos de acuerdo de que solamente debería recibir las props, ¿no? Porque claro, en la que ponemos un componente ya tenemos una dependencia, como dice David. Entonces, como ya les dije, esto que es lo que genera algo como esto. Pero vamos a ir paso a paso de ver, ok, cómo es que lo genera. Lo pueden ver. Completamente fácil. Yo lo que hago acá es simplemente tengo un theme switcher template. Le paso argumentos. Es exactamente lo mismo que con el all buttons, ¿no? Tengo el toggle theme que lo saco del theme context, ¿sí? Y después simplemente se lo paso en un clic. Y después le paso de argumentos acá un label. Y no es más que eso. Realmente yo acá le estoy pasando el contexto. Y también acá no le estoy pasando variante a propósito, porque la variante, la no variante, digamos, cuando no tiene nada, es la que switchea entre light y dark. Entonces por eso no tiene nada ahí. Ahora, ¿cómo hago para darle el contexto? Y ahí vamos a lo que había dicho Iván, que un poco ya lo comenté, que son los decorators. Los decorators realmente son funciones que nos dejan poner por cada una de estas stories. La función esta nos llega la story por parámetro, es decir, nos llega el template, por así decirlo, ¿no? Y podemos hacer con eso lo que queramos, como si fuese un React Component que acepta children, ¿no? A mí me lo dan y después yo con eso puedo hacer lo que quiera. Entonces yo en este caso lo que hice fue que cada una de estas stories estén rapeadas por el theme provider, ¿sí? Y eso fue todo. Después hay una constante que se llama decorator que la tengo que exportar, porque acuérdense que Storybook las mapea y se fija qué es lo que está exportando para después verlo. Y dentro de un array le paso el theme, la función que yo quiero que se ejecute, ¿no? Entonces, realmente es solamente esto en este caso. Hay muchos casos más avanzados que se pueden usar, pero me gustaría espero que sirva esto como para que tengan una idea de algo más complejo que se puede hacer, ¿no? Entonces se lo paso y le digo a los decorators, entonces ya automáticamente yo sé que esto tiene el contexto adentro, ¿sí? Y eso es todo de la charla. Luego, como el ejemplo de la página web que salía el Messi, ¿tiene algo que consuma esta librería? O sea, no, a ver, no. Storybook Storybook siempre va separado a la aplicación en sí. Es decir, Storybook, este es el contexto de Storybook. Storybook solamente se fija, me crea toda esta aplicación y se fija en lo que yo exporto en cada uno de los stories para ir creando esto y poder verlos con el template que le paso. Ahora, esto está completamente separado de la aplicación de React. La aplicación de React es simplemente para tener algo que se pueda ver. Pero normalmente Storybook se mete solamente en el proyecto de librería de componentes, solamente ahí lo tengo, y el start de la librería de componentes normalmente hace un start de Storybook para desarrollar ahí, y otra vez, como otro que dijiste, nuevamente tampoco tiene dependencias como esta, pero hey, si es necesario, se puede, como ya vimos en el theme switcher.
Y es buena práctica, es que lo he visto en un proyecto en el que estamos ahora, lo he visto. Tenían una carpeta con todos los componentes separados, claro, tienes dentro de tu proyecto los componentes en una carpeta separada. Y para poderlos visualizar tenían Storybook. O sea, no es que tuvieran una librería de componentes con Storybook para ver, No, claro. sino que tenían los componentes de la aplicación y Storybook allí para poder ver los componentes. Claro, o sea, el uso más, digamos, puro de Storybook, yo creo que está más como pensado por una librería de componentes, como dije. Pero si se fijan en este ejemplo no es una librería de componentes. O sea, realmente yo tengo una aplicación y estoy tomando todos los componentes de la aplicación. Sí, lo puedes mostrar para lo que vos quieras. En la vida real, ¿hasta qué nivel de componentes llegas a meter en Storybook? Quiero decir, por ejemplo, tenés una card, como el ejemplo que decías, que tiene una imagen, tiene un título y tiene, no sé, un texto abajo, y pueden ser tres componentes distintos, ¿no? La imagen Claro. es un componente, o sea, la card es un componente, Sí. la imagen es otro, o sea, ¿hasta qué nivel, digamos, metes en el Storybook? Realmente está hecho para soportar toda la complejidad que quieras. La respuesta es que todo lo que los desarrolladores tengan ganas de hacer y que valga la pena que lo vea el diseño. Ahí ya entra un poco en, ok, ¿qué como desarrollador quiero poner en Storybook para que lo vean? Y qué es lo que yo quiero ver que el equipo de diseño también tenga visibilidad. Capaz en el componente de la car yo no quiero ver cómo se ve con una acción, ¿no? O con dos acciones, una car con dos botones. Pero normalmente tenemos casos en los que quizás hay 4 botones y ya no entran, ya hay que poner un drop down o algo, o los famosos 3 puntitos que abran. Nosotros podemos elegir qué poner y qué no. No hay un límite más allá de que el límite sea cuánto le sirva al equipo. Sí. Una pregunta. Por ejemplo, vamos con el ejemplo de Cars, que está acá, la de información de un backend, pero estamos usando el query, el query esto, y ¿Cuál? cómo mapeas la información de la traes desde el, Sí. cómo lo falseas, por ejemplo. Porque obviamente si tú no quieres tocar el backend porque tú no sabes el ID, no sabes nada. No, claro. Ahí es donde entran estas interacciones que dije yo, ¿no? Sí. Dentro de las interacciones, otra vez, yo realmente mucho no lo usé, pero te digo en los usos que vi. Estas interacciones uno puede forzar, digamos, interacciones con la aplicación. Unas interacciones también puede ser, por ejemplo, fingir un login, ¿no? Entonces, muchas veces la diferencia entre que está logueado y que no está logueado puede ser que cambie un componente diferente, o también puede ser que que simplemente cambia el header. En lugar de decir login, dice login y create account, dice pasa a desloguearse el nombre del usuario. Hay varias formas de hacerlo. Realmente lo podés mockear como vos quieras, dependiendo también de las properties que requiera el componente. Si el componente tiene isLoggedIn, podrías pasarle esa property true o false. También es verdad, hay otra cosa. Hay algo que se llama, si mal no recuerdo, creo que son los global types. Que no lo vimos, pensé en ponerlo, pero me parecía que agregaba complejidad y le agrega bastante en este caso. Pero al final es como un contexto dentro del mismo Storybook. Es decir, no usa el contexto de una aplicación, sino que usa un contexto de Storybook completamente aislado, que eso lo creo con lo que yo quiera. Y Global Types también me permite poner cambios a ese contexto, ¿no? Por ejemplo, hacer un toggle de algo. Entonces yo podría hacer que mi template consuma ese contexto, una property que le paso está atada a ese contexto, y que cuando hago clic, eso haga, desde el template lo pongo que haga toggle de ese contexto para que haga el cambio de estado. Ahora, si ese cambio de estado es lo que recibe el componente, se lo paso por property directamente. Sí, o por ejemplo, si tú haces una query y cambias, porque va en función del estado, tienes página 1 y tiene que mostrar una lista, ¿cómo falseas la lista? Es la pregunta. Bueno, eso ya en realidad ahí ya no sería mostrar un componente, sino mostrar una vista, Sí, ¿no? sí, sería la carta, imagínate una carta que tiene muchas imágenes. Claro. Y tú no tienes las imágenes. Bueno, la lista por cross, él va a cargar las imágenes de fuera. Sí. En ese caso tendrías que hacer un mock de la data y pasarle la property al componente que decida. O sea, normalmente los componentes tienen una property que me dice renderiza uno, renderiza otro, ¿no? Si tengo esto, renderiza esto, si no, renderiza lo otro. Sobre todo en vistas. Vos le podés pasar la property
para que renderice uno u otro, le cambias esa prop, ¿no? Con una interacción, le cambias esa property y le pasás también, ya sea por global o directamente como un JSON y se lo pasás directamente, como si fuese una property más, al mismo componente. Se puede setear el estado o modificar el estado. Sí, sí, claro. Sí, pues sería la forma de modifico el estado cuando tú vas a buscar el estado. Sí, sí. A uno, te devuelvo Todo el depende, estado. todo depende del componente de donde saque el estado, ¿no? Sí. De cualquier Por forma. ejemplo, usando React Query. Claro, bueno, sí. En el caso de que sea con React Query, vos lo que podés hacer es directamente, cuando hace la llamada, podés moquear eso, ¿no? Y listo. Acordate que también en las interacciones acepta crear React Testing Library. Entonces vos realmente podés moquear, como se moquean los tests, Storybook, y decir, esto quiero que me devuelvas este mock. ¿No? Entonces sí sería una forma. Hay miles de formas, como te digo, todo depende de por dónde y cómo reciba los cambios. Si lo saca del contexto, En este caso también documentado, ¿no? claro. O sea, sí. Obviamente hoy no lo vamos a ver, pero en el futuro quiero mirarlo, puedo mostrar la documentación. Sí, sí, a ver. Otra vez, este es el happy path, de decir, ok, cómo hacerlo desde cero. Hay muchos casos diferentes, pero yo creo que con las herramientas que están acá, ya podés ver, ok, creo un componente custom, les paso una property custom, le pongo un wrapper arriba si es que la necesito, pongo lo que quiera y soy capaz de hacerlo, ¿no? Entonces, un poco esto es darle unas herramientas y el uso que yo hacía realmente, ¿no? Sí, no tal. Yo tenía una pregunta y era, bueno, pregunta barra contestación, que yo al menos lo que utilizamos en nuestra empresa es más, o sea, esto sirve para, por ejemplo, si alguien está nuevo en la empresa, más que diseñador, que tenga un sitio donde decir, vale, tengo que hacer esto, lo tengo hecho, entonces yo creo que está más enfocado a cosas más, pues déjame si me equivoco, más simple, o sea, el ejemplo que ha puesto él creo que es muy rebuscado y creo que ahí yo haría un end-to-end o test unitario directamente. No, sí, a ver. Más a componente unitario. Claro, más Sí, simple. no, pero es que es una pregunta muy No, pero digo que igual es que aquí te puedes, bueno, lo veo mucho más complejo. Sí, te podés realmente complicar todo lo que quieras. Pero sí, es verdad que esto realmente está pensado, y vuelvo al primer punto, a la comunicación entre programadores, documentación entre programadores y comunicación con gente no técnica. Entonces ya quizás algo tan complejo como que hacer una llamada y que se modifique una vista de un montón, ya no es Storybook. O sea, no te conviene. Ahora, más para Atomic Design, por ejemplo. claro. Pero ahora, A lo básico, a la ahora realmente si vos querés... Claro, sí. Lo importante es que realmente si vos querés que un diseñador entre y vea qué pasa cuando se hace login, ver el loading y ver cómo se carga todo y moquear todo eso, te lo permite. Te lo permite, sin que ellos tengan que levantar una aplicación, por ejemplo. No, la idea en general era porque tenemos que ser componentes que cuando refrescan la página ya has perdido el estado. Claro, sí, eso pasa. Y claro, y tú quieres probar una página en concreto. O sea, al final yo creo que la fuerza de esto es el otro punto que dije, ¿no? Probar esto en un ambiente en el que está todo feliz, no pasa nada, se renderiza solo eso, nada se rompe, la UI no es muy compleja. No quiere decir que no pueda poner una UI, porque a veces yo quizás quiero poner la home, por ejemplo, capaz sí que vale la pena hacer un componente que esté en la librería y que sea reutilizable, y también lo puedo poner acá. Y en ese caso también quizás puedo tener interacciones básicas, pero las puedo tener. ¿Funciona con React Native? Sí, funciona con React Native. No es tan fácil de poner, pero sí, en donde yo trabajo lo estamos usando con React Native. ¿Y qué nivel de dependencia entre componentes puedes tener? Puedes tener una card, por ejemplo, que tiene dos botones, aceptar y cancelar, y que esos botones a su vez están dentro de la librería de componentes. O sea, es una card y está usando botones de la misma librería. Claro, ¿no? sí. Al final esos ya son componentes más complejos, ¿no? Que rompen la pureza de la librería de componentes. Pero sí, es muy normal que un componente use otros componentes en la misma librería. No, pero esto afecta entonces a que si cambias el botón, le pones los contornos redondos, me lo invento, te está afectando a todo el resto de la aplicación, el resto de componentes compuestos, ¿vale?
No sé si me explico. Que Sí. A ver, eso ya es un poco composición, ¿no? Yo creo. Realmente, vos podés ir lo más loco que quieras en Storybook y poner lo que quieras y crear un componente que use otros componentes y mostrar lo que quieras. Ahora, si dentro de composición mi componente botón no acepta cambios de estilo, por ejemplo, y se los cambio directamente, se los cambio directamente por por las properties de la card, sí, ahí sí, voy a afectar los otros botones. O puedo crear un nuevo botón o extender las properties de mi botón para que me acepte diferentes estilos. Bueno, Y sí, nosotros hemos encontrado en la librería que hemos hecho, es un poco que como norma es no puedo tocar lo que ya he hecho en la release. claro, Este botón es el botón. Si tengo que ampliarlo, puedo ampliar y añadir, pero no puedo quitar. claro, sí. ¿Vale? Entonces, Esa es como una buena práctica. Y eso es todo. Gracias. Si no hay más preguntas, gracias. pregunta. Bueno, agradeceros a todos, estoy impresionado. Me hace mucho tiempo que no veía tanta gente. La verdad es que estoy encantado. Espero que en la siguiente que tenemos dentro de un mes, por lo menos asista la misma gente. Y gracias a todos y gracias a la gente de Twitch también. Y bueno, pues nada, ahora vamos todos para la cocina y bueno, han ido, ya suben las pizzas, ¿vale?